¿Dolarizar o no dolarizar? ¿Es posible que en Argentina tengamos como moneda el dólar dejando de lado el peso argentino y quizás eventualmente cerrando el Banco Central? ¿Es esto posible? En otros países del mundo esto se aplicó. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Vamos a ver en este video la eventual posibilidad de que dolaricemos en la Argentina como muchos economistas, no solo Javier Milei, proponen. Así que quédate ahí y vamos a analizar esto con mayor profundidad a ver si es eventualmente viable esta posibilidad. Pero antes, no olvides dejarme un pequeño like y de suscribirte al canal. Vamos a la pantalla. Muy bien, amigos míos, como saben, todo el mundo habla de dolarización, pero ¿qué es la dolarización? Es un proceso mediante el cual un país adopta el dólar estadounidense como su moneda oficial y abandona así su moneda nacional. Una moneda, para ser moneda, tiene tres funciones esenciales: ser un medio de cambio, ser una unidad de cuenta y ser reserva de valor. Parece que el peso argentino, digamos que no cumple muy bien estas funciones, sobre todo la de ser reserva de valor. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la dolarización y la convertibilidad? En la Argentina, la convertibilidad rigió a partir del 1 de abril de 1991 en un contexto de hiperinflación. Fue impulsada por el gobierno de Carlos Menem, quien asumió con 5 meses de anticipación debido a la renuncia de Raúl Alfonsín. Tras la aplicación del plan, la inflación se desaceleró hasta llegar al cero a mediados de la década del 90. La convertibilidad consistía en que un peso era convertible a un dólar. Se respaldaba con la misma cantidad de dólares en las reservas del Banco Central. Es decir, que en este sistema el peso sigue existiendo y funciona como moneda de curso legal. En cambio, en un régimen dolarizado, la divisa estadounidense sería la única moneda de curso legal y todos los contratos deberían celebrarse de esta forma. ¿Es esto exactamente lo que propone el candidato a presidente Javier Milei? Y bueno, no. Según la propuesta de los economistas Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, que es la propuesta más concreta sobre el tema en Argentina y a la que el economista y candidato Milei suele hacer mención, la idea es permitir la libre competencia de monedas y que por un raconto histórico del comportamiento de los argentinos, sin duda estos optarían por el dólar. Entonces, a la hora de pagar algún bien, podemos hacerlo en dólares o en euros sin que nadie nos lo impida. Si bien esto parece sencillo de decir, lo cierto es que para implementar esta dolarización se requeriría convertir toda la oferta monetaria de pesos a dólares, es decir, sacar todos los pesos que hay dando vueltas de la calle y cambiarlos por dólares. Pero, ¿a qué tipo de cambio se haría? Esta es una de las grandes dudas y nadie parece tener una respuesta aproximada. Si bien no hay consenso, diversos economistas calculan que el tipo de cambio resultaría ser alto, muy alto, lo que significa que se requerirían más pesos para obtener un dólar, distorsionándose de esta forma toda la economía de las familias en Argentina. Según Javier Milei, se necesitan 30.000 millones de dólares y él está convencido de poder conseguirlos y de alcanzar un tipo de cambio razonable, dando así equilibrio a la economía. Decir que la dolarización es magia es de bruto. Los que dicen eso son brutos. Supongamos lo siguiente, que no tenés nada en el Banco Central. Cayó una bomba y no hay nada. La pregunta es, ¿cuánto te cuesta dolarizar hoy? Son 33.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto votaron de déficit fiscal las ratas en las que yo trabajo? 30.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué están dispuestos a tomar deuda por 30.000 millones de dólares para financiar la joda de la política? Con eso rescatar la base monetaria. Las bases monetarias y las LELIQs. Las dos cosas. Fin de la inflación. 24 meses.
Nos da un tipo de cambio de 2.280, ¿no? Y sería algo parecido a 3.000 pesos por dólar. Si vos haces la cuenta de dividir las reservas que hay en el Banco Central, lo poquito que queda en el Banco Central, por la cantidad de pesos y le sumás la cantidad de pesos que hay en pasivos remunerados, o sea, en plazos fijos y en otros pasivos remunerados en los bancos, la cuenta te da 8.000. Dolarizar o con un dólar de 10.000 o duplicando la deuda externa en 160.000 millones de dólares. Si no hay dólares, ¿qué querés dolarizar? Ahora bien, la gran pregunta: ¿de dónde van a salir los dólares? Se menciona que el Banco Central tiene activos y pasivos en dólares. Algunos economistas proponen canjear los bonos del Banco Central por bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera, lo cual podría incrementar bastante el valor de estos. Además, se espera que la dolarización atraiga los miles de millones de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema financiero. Los que impulsan esta idea sostienen que ya tienen avanzados los acuerdos con el exterior para conseguir el financiamiento necesario y que el plan es totalmente viable. Como ven, por ahora no hay un acuerdo sólido entre los distintos sectores y eso parece que, aunque gane Milei, la dolarización podría entorpecerse y tardar eventualmente bastante. Por otro lado, existen ejemplos de países que han implementado la dolarización, como por ejemplo El Salvador, Panamá, Zimbabue y Ecuador. Cada país tiene su propia experiencia y los resultados pueden variar. Ecuador, por ejemplo, adoptó la dolarización en el año 2000 en medio de una crisis económica y social. Aunque la dolarización tuvo sus beneficios, también el país ha enfrentado desafíos muy grandes. La dolarización en Ecuador ha sido la base de la política económica del país desde el derrocamiento de su presidente, aunque ha ayudado, a controlar la inflación y estabilizar la economía en los primeros años, también ha tenido consecuencias bastante negativas. La principal desventaja ha sido la pérdida de la capacidad de ajustar la política monetaria y cambiaria según las necesidades internas. Al adoptar el dólar como moneda, Ecuador perdió su soberanía monetaria y se volvió, dependiente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ejemplo, si los Estados Unidos tiene una inflación del 30% del día de mañana, Ecuador la va a importar, entre otros efectos económicos que esta decisión trae, ¿no? La dolarización también generó problemas de competitividad, ya que una moneda sobrevaluada encareció las exportaciones y abarató mucho las importaciones, afectando la producción local y por ende el empleo. Además, también se produjo una apreciación real del tipo de cambio, perjudicando a sectores como la agricultura y la industria. En términos de deuda pública, la dolarización no resolvió los problemas fiscales de Ecuador a pesar de eliminar el riesgo cambiario. El país continuó acumulando deuda externa en dólares, aumentando su vulnerabilidad financiera y requiriendo renegociaciones con los acreedores de forma constante. ¿Se dan cuenta? Por mucha dolarización, si el Estado gasta más de lo que le entra, el golpe es inevitable, lo vas a sufrir igual. Este es uno de los elementos clave, ¿sí? La reducción significativa del déficit, porque si vos tenés dólares, pesos, libras, lo que sea, si gastás más de lo que entra, estamos completamente en problemas, no importa qué moneda tengas. A nivel social, por otro lado, la dolarización tuvo impactos mixtos. La economía cayó 7,8% en la pandemia, creció 4,2% en 2021 y 2,8% en 2022. Para este año, el Fondo Monetario Internacional prevé otro 2,9% de crecimiento. El PBI por cápita fue de $5.979 en 2021 y de $6.309 en 2022. En cuanto al déficit fiscal, llegó al 1,6% del PBI y al 1,7%, y el desempleo, por otro lado, del 5,2% y el 4,2% respectivamente. En tanto, el déficit fiscal
fue del 1,8 en 2021 y un superávit de 1,6 en 2022, mientras que la relación deuda-PBI pasó del 58 al 57%, pero subió desde el 18% en 2011, es decir, un crecimiento interesante. En 2020 firmó un acuerdo con el Fondo Monetario que terminó de desembolsar el año pasado. El nivel de pobreza bajó del 60% en 2002 al 25% en 2022. En el ranking de DBE pasó del puesto 138 al 129 entre 2010 y 2020. Es importante considerar que la dolarización es una medida que cada país debe evaluar de manera muy cuidadosa y detallada, ya que tiene beneficios, pero también puede implicar importantes desafíos. Ecuador adoptó la dolarización como una medida de emergencia y aunque logró cierta estabilización en un contexto de crisis, también enfrentó algunas consecuencias negativas. Por eso esto hay que llevarlo adelante de una manera muy eficiente y prolija. En última instancia, la dolarización en Ecuador dejó lecciones importantes sobre la necesidad de un enfoque integral y equilibrado a la hora de tomar decisiones políticas que puedan transformar a un país de forma considerable. Por otra parte, tenemos el caso de Panamá, que también es interesante. Según el Banco Mundial, antes de la pandemia del 2020, la economía de Panamá crecía 4 veces más que la media regional, lo que la impulsó a la categoría de país de ingresos altos. De 2014 a 2019, el PBI de Panamá creció a una tasa de 4,7%, mientras que la región de América Latina crecía a un promedio de 1,1%. En 2020, el PBI se contrajo un 18%, el más significativo de la región debido a la pandemia. Sin embargo, se recuperó rápidamente en 2021, creciendo un 15,3% debido a las altas tasas de vacunación, las importantes inversiones en el país y el aumento de las exportaciones de una nueva mina de cobre. En 2022 creció el 10,8% y se prevé que se estire otro 5% este 2023, con una inflación que, según el FMI, llegaría al 2,2%. Pero no todas son buenas noticias. El país ha experimentado una importante tasa crónica de déficit que llegó al 6,6% del PBI en el 2021. El último año de superávit fue 2008 con un 0,3% y en 2007 llegó al 3,7% el ahorro público, digamos. La relación deuda-PBI pasó del 37 al 58% en la última década. Como vemos, estamos ante el mismo problema, gastar más de lo que entra, porque todo parece que va bien, pero tenés unos niveles de deuda que van creciendo y cada vez tenés más presión de los que te prestaron la plata, ¿no? Esto te convierte en un títere del que te prestó el dinero. A mi criterio, este es el principal problema de una dolarización, la incapacidad del gobierno de administrar el dinero correctamente. Lo administran mal en pesos y lo van a administrar mal en dólares si no se hacen las cosas de forma correcta. Es fundamental considerar que la dolarización es una medida que cada país debe evaluar de forma muy detallada, ya que tiene beneficios, pero también implica consecuencias. Javier Milei puso sobre la mesa su plan de dolarización y aseguró que es absolutamente factible dolarizar y que ello no implicaría una mega devaluación, apoyado más bien en su idea de impedir que la emisión monetaria, según él, de los políticos siga fogoneando la inflación. Lo cierto es que Javier Milei se encontró con un recibimiento muy positivo de la población, pero si una parte relevante de la dirigencia política y social no se involucra y se nutre de este debate, esto va a ser un ejercicio inconducente. Si Javier Milei gana, cosa que está por verse en
las próximas elecciones, va a necesitar mucho consenso para poder tratar este y otros temas que buscan cambiar drásticamente las condiciones del Estado argentino. Otra buena parte de los economistas sostienen que este es un paso completamente en falso y que se estaría resignando la soberanía del Estado argentino y poniendo en peligro toda la economía. ¿Y vos qué pensás? ¿Es posible dolarizar o no es posible? Y otra pregunta te voy a hacer, déjamelo en los comentarios. ¿Es bueno para los argentinos esto o no es bueno? Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por ver. Y no olviden de dejarme un pequeño like y de suscribirse al canal.